En el Gran Premio de España vimos un Ferrari más agresivo, un Ferrari que se lo vio logrando otro podio con Charles Leclerc, pero también un Ferrari un tanto más condicionado. Y vamos a estar detallando qué es lo que hay detrás. También vamos a hablar del peor fin de semana del equipo Williams, del equipo de Grove, ya que el equipo justamente del cual forman parte Carlos Sainz y Alexander Albon se fue sin puntos, sufriendo muchísimo y con un pobre rendimiento. Vamos a detallar qué hay detrás. Antes te invito a que te suscribas al canal, ya que hay mucha gente que ve estos videos y no está suscrita. Me ayudas mucho a que sigamos creciendo. Y ya nos metemos con la información. Hablando primero con el equipo de Grove, con el equipo justamente Williams. Si se echa un vistazo a la mayoría de las sesiones en el Gran Premio de España, el equipo Williams solo ha aparecido esporádicamente en el top 10, mientras que en casi todas las carreras del primer tercio de la temporada siempre estuvo ahí de manera constante. Los FW47 fueron uno de los protagonistas negativos justamente en el circuito de Montmeló, al menos en las ediciones recientes, porque no es algo que solo haya pasado en este 2025, siempre sufren el circuito, pero este año recordemos que las cosas para el equipo de Shane Bowles habían dado un paso adelante, llegando a ser por el momento el quinto, cuarto equipo como lo fueron en el Gran Premio de Miami. Lo que le falta a los coches británicos es carga aerodinámica. La suficiente carga aerodinámica para poder tomar las curvas rápidas y especialmente largas de forma competitiva. Y en Barcelona, como sabemos, está lleno de ese tipo de curvas. Además es un monoplaza que no le gusta cuando tenés que frenar en apoyo, cuando tenés que frenar en curva. Ahí es donde sufre muchísimo el monoplaza del equipo de Grove. Los procesos de diseño de Williams favorecen otro tipo de curvas. Se ha convertido en una marca registrada del equipo de Shane Bowles, tanto así que ha admitido que no quiere cambiar drásticamente los coches. De hecho, hacerlo podría mejorar las cosas en el circuito como el de Barcelona, pero llevaría a empeorarlas en el resto de los circuitos. Entonces es prácticamente el mal menor lo que estamos viendo con Williams en esta temporada. Decir, bueno, vamos a sufrir en tal, tal y tal circuito. Así es, porque hay dos más en los que se espera que sufran. La mala noticia, esto no se trata de un solo mecanismo, es un cambio bastante significativo para mejorarlo. Y los buenos resultados que han obtenido en otras pistas, como dijimos, les llevan a que deben saber cómo encaminar el desarrollo en el túnel de viento. Ya lo saben y van a seguir por ese camino. Si nos centramos específicamente en lo que es Barcelona, no va a tener un impacto negativo en otras pistas, como dijimos. Por eso aún no han encontrado el equilibrio perfecto en lo que han hecho, es lo que dicen, pero prefieren sacrificar eso. Al preguntarle si le daba miedo otro tipo de circuito por naturaleza de las curvas, por ejemplo, le preguntaron a Bolt si Monza le daba miedo, dijo que no. Respondió que las curvas, o mejor dicho, los circuitos que les preocupan son Budapest, el circuito de Hungría y el circuito de Qatar, el circuito Lusail, que ahí podemos ver al equipo Williams sufriendo nuevamente. Recordemos que va a ser, bueno, prácticamente para cerrar la primera parte de la temporada. Hungría hasta la mitad del calendario y Qatar sí ya sobre el final. Veremos. Son circuitos en los cuales hay muchas curvas de alta velocidad, circuitos muy similares a los de Montmeló. Hungría no tanto, Hungría es un circuito un poquito más ratonero, ¿no? Pero también el tema del setup es como un circuito al cual el equipo Williams tampoco le vendría bien. No está lo que tampoco son, lo que también son sus fortalezas, que son las rectas largas, ¿no? Ahí es donde también va muy bien el equipo de Grove y falta de recta larga le termina jugando un poquito en contra. Pero sorprendió un poquito el tema de Hungría, no tanto lo del USAIL, lo de Qatar, que es ahí donde viendo el resultado de Barcelona es algo muy muy similar y temperaturas más o menos similares, así que el equipo Williams espera sufrir ahí, aunque sabemos que cada gran premio es diferente en esta máxima categoría, que esperamos un resultado de tal coche en tal circuito y después termina siendo completamente diferente. Entonces esto creo que le viene muy bien a la Fórmula 1, el equipo Williams que pasó por su primer gran fin de semana sufriendo, ¿no? Porque en Bahrein, si bien no lograron sumar puntos, de momento Sainz estuvo peleando ahí por sumar los puntitos, algún que otro impacto con el coche de Tsunoda le terminó condicionando la posibilidad de sumar puntos, pero estaba metido ahí. En el Gran Premio de Barcelona no estuvieron cerca en ningún momento. Cierro con este tema, me voy a hablar de Ferrari. Como dijimos, vimos un SF25 agresivo, pero este SF25 sigue estando condicionado. El Gran Premio de España puso de manifiesto un problema de los coches rojos que arrastran desde inicio del campeonato y la gestión de altura de la carrocería. Pero también pone en relieve el contraste con el McLaren
sobre todo con el MSL39 que marca la diferencia de una manera abismal. No es ningún misterio que Ferrari desde el primer fin de semana de la temporada se ha visto obligado a jugar con las alturas de su coche en una batalla constante entre mantener el coche lo más bajo posible para maximizar la carga aerodinámica y elevarlo lo justo para evitar un desgaste excesivo de las pastillas que van en la parte inferior de esa tabla que va en el piso del monoplaza, y por lo cual descalificaron a Lewis Hamilton en el Gran Premio de China. Un problema al que se enfrentan varios equipos, pero que para Ferrari cobra un papel aún más importante en la lucha por la cima. En España, una pista llena de curvas de alta velocidad donde el coche se aplasta es crítico y se hizo evidente, y para comprender sus implicaciones es necesario tomar un poquito de distancia, ya que al observar la velocidad de las curvas más rápidas, donde se tiende a proteger la parte delantera izquierda, vemos cómo Leclerc presionaba con fuerza en esas secciones mientras que el McLaren controlaba. Este comportamiento se repitió en curvas como la 3, la 9, la 13 y la 14, señal de que Ferrari tuvo que presionar para mantener el ritmo, sufriendo en cambio en las zonas más lentas, donde el McLaren tenía margen en esa parte trasera. Si bien Leclerc entró a boxe después de 40 vueltas, tanto porque tenía otro medio para utilizar como para evitar inteligentemente el tráfico, solo una vuelta más tarde McLaren realmente mostró que aún tenía reserva. Una elección forzada porque solo en ese momento los estrategas de Woking comenzaron a temer con la estrategia de 3 paradas de Max Verstappen. A pesar de tener neumáticos de unas 20 vueltas, Piastri logró reducir su ritmo en varias décimas, o mejor dicho, mejorarlo, presionando en curvas rápidas donde antes dominaba. Un cambio de ritmo tan claro que el australiano pudo seguir el ritmo de Leclerc, a pesar de que el piloto de Ferrari había parado recientemente a cambiar compuesto de neumáticos, también del mismo siendo el medio, ¿no? Este discurso ofrece una explicación sobre el escalón. ¿A qué me refiero? A un tema que queda pendiente de alguna manera y que está relacionado al de las alturas. Acelerar en las curvas de alta velocidad, especialmente si se intenta girar a baja velocidad como lo hace Ferrari, puede llevar a un mayor consumo de combustible, y no es extraño que inicialmente McLaren no forzara esas acciones. Pero en Ferrari, este tema también está relacionado con las peticiones que le hicieron a ambos pilotos durante la carrera. En primer lugar, el hecho de tener que levantar el pie del acelerador y dejarlo ir por inercia antes de la curva, es un lift and coast, ¿no? Lo hacían en la 1, a veces en la 10, levantando así el pie del acelerador unos metros. Esto permite que justamente pueda gestionar los neumáticos, el combustible, y termina influyendo en ese consumo. Aún más interesante es lo que ocurrió en la recta principal. Con el paso de los años, debido a la velocidad y la tensión, se han formado depresiones en el asfalto. Cuanto más bajo esté el coche, mayor es el riesgo de chocar contra estos baches que hay, con lo que esto puede llevar a el desgaste de las pastillas y la pérdida de velocidad, como ya dijimos. Durante la carrera, Ferrari pidió a los pilotos varias veces que cambiaran de trayectoria, buscando una zona menos bacheada durante la recta principal, que vayan cambiando un poquito la línea que hacían. Sin embargo, existe un problema, dado que al final casi todos los coches tienden a seguir la misma trayectoria, es decir, la que es la más rápida, y por fuera tenés todas estas virutas de goma, terminás ensuciando los neumáticos, y esto te va a llevar justamente a perder agarre. Por esta razón se han mantenido conversación interna por la radio sobre cómo evitar estos baches, pero también las virutas. Aquí es donde entra en juego el sistema de aceleración y descenso antes de la frenada más brusca, también solicitada tras el periodo de safety car con neumático más nuevo y tras haber descargado el exceso de combustible, lo que ofrece una mejor perspectiva de la naturaleza de la solicitud. De hecho, Ferrari sigue siendo lo más agresivo posible, pero es evidente que necesita innovaciones para corregir un problema que lo ha limitado durante mucho tiempo. Como dijimos, están tratando de compensar esa falla y esa imposibilidad de llevar el coche a la altura que ellos quieren, con diferentes técnicas de los pilotos, con ir esquivando los baches de una manera, con el tema de salir con menos combustible y terminar ahorrando un poquito más, porque el peso te termina haciendo que el coche vaya más abajo. Entonces son diferentes maneras que va tratando de abordar Ferrari para solucionar este problema, pero que claramente no lo van a poder solucionar de manera total, y están en una fase de limitar daños hasta que no llegue esa nueva suspensión que se espera pueda llegar en el Gran Premio de Gran Bretaña. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.